Y por supuesto está Sergio Holguín. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bueno, devoré el libro. Cuando yo digo devoré, es que no me podía dormir porque quería seguir leyendo, Qué bueno. lo cual creo que es bueno. Sí. Para un autor creo que es bueno ese deseo que genera la lectura. Y también Verónica. Verónica Rosenthal va por su quinto libro. Y aquí hay un duelo que no hay que espolearlo, pero él me dijo que se puede espolear. Sí. Así que, en principio, la pregunta es cuántos temas que hay aquí, ¿no? Está la dictadura militar, está el comportamiento de las clases altas, hay un duelo, hay mucha traición, me impresionó la traición. Cosas que uno va descubriendo a medida que avanza la novela. Porque uno dice, no, este no puede ser un traidor. ¿Cómo vas a traicionar al que te ayudó, al que te acompañó en un estudio, que te dio una mano? Bueno, hay mucha traición. Maestro, ¿cómo nace, cómo crece Media Verónica y hasta cuándo seguiremos? 10 novelas más. Sí. Bueno, Media Verónica es la quinta historia de Verónica que, si bien todas las novelas se pueden leer de manera autónoma, la idea es eso, ¿no? Que alguien pueda empezar a leer las historias de Verónica en cualquier momento, poder empezar con Media Verónica si no leyeron las anteriores, pero que a su vez en cada novela Verónica va evolucionando, ¿no? De libro a libro. Y en la novela anterior se entera que el papá, Aaron Rosenthal, que es un personaje muy importante en su vida, es un abogado además muy poderoso, tiene un estudio jurídico que ejerce el poder, a veces de manera que no queda muy claro cómo, que ese papá está enfermo con un cáncer probablemente terminal. Y Verónica decide, bueno, de alguna manera volver al núcleo familiar, irse a vivir con su padre para acompañarlo en esos momentos, que implica también una especie de reacomodamiento dentro de la familia, donde, bueno, su madre ya está muerta, pero sí tiene dos hermanas mayores con las que las relaciones nunca son del todo fáciles, ¿no? Y ese es el punto de partida de la historia personal de Verónica, y que después, bueno, hay otras cosas. Bueno, no quiero espolear, no quiero espolear, por lo menos no quiero espolear mucho, ¿no? Ahora, hay una mujer que tiene dos nombres. Yo no quiero que él cuente exactamente, pero él hace lo que quiere, por supuesto. Hay una mujer que tiene dos nombres. Primero se llama Cecilia y después tiene otro nombre y otro apellido. Sí. La novela tiene una estructura rara, porque tiene una estructura son dos novelitas, en realidad. Una novelita corta al comienzo y después viene la historia de Verónica. La novela corta transcurre a fines del 75, mejor dicho, a lo largo del año 75, pero la parte más importante está al final, en Córdoba, sobre todo, donde la provincia ya es la dictadura, digamos, no hay un laboratorio. La represión fue terrible y estaba Menéndez. Sí, claro, estaba intervenida la provincia de Córdoba en ese momento es como el laboratorio que utilizan los militares como probando lo que van a hacer en el resto del país 3 meses más tarde. Así que el clima que se vive ahí es el clima de la dictadura. Y Aaron Rosenthal es un muchacho de 29, 30 años que está armando su estudio jurídico recién en ese momento, con un socio, amigo, compañero de trabajo. Y en ese momento de crecimiento personal y profesional conoce a una chica de la que se enamora locamente, habiéndose casado él hacía unos pocos meses atrás. Claro. Con la mamá, la que después va a ser la madre de Verónica, además. Claro. Y ahí hay también algo muy, muy valioso, que es la singularidad, ¿no? Porque este personaje no tendría que, no lo digo yo, no tendría que tener la conducta que tiene por su cabeza, por su ideología, más bien conservador, con mucha ambición, un hombre que hace dinero. Y sin embargo, qué interesante que es eso en la novela de Sergio, ¿no? Hay algo que lo mueve, que es, es el amor, probablemente. Claro. Sí. El amor que lo empuja a llevar una vida, durante un periodo de su vida, a situaciones muy, muy arriesgadas, y exponiéndose físicamente, profesionalmente, también afectivamente, de una manera que Verónica jamás puede imaginar que su padre hizo eso en su juventud, ¿no? Y eso parte de esa situación que es bastante común, creo que para todos nosotros, que nunca sabemos bien cómo fueron nuestros padres de jóvenes. Claro, es un misterio, eso siempre es un misterio. Claro. Ahora, demos una vuelta y pensemos en un título, hermanos que se traicionan. Uno generalmente piensa que entre hermanos traicionarse es
odiarse, perjudicarse, hundir al otro, es casi imposible para ciertas mentalidades como la mía, por ejemplo, y como la de Sergio seguro. Sí. Bueno, no es tan así. No, porque bueno, también hay un fuerte vínculo de la historia con un tema que a mí me interesa mucho, que es el de la violencia familiar, ¿no? Pero en este caso está proyectada sobre la violencia social de los militares en los años 70. Entonces, la familia militar es una familia que en algunos casos puede tener una estructura distinta a eso, ¿no? Donde más bien se tiende a repetir las costumbres, los hábitos de las Fuerzas Armadas. Entonces lo que hay es obediencia, lo que hay es castigos, ¿no? En términos que escapan a lo de la familia común y corriente, ¿no? Y es lo que ocurre acá. Cecilia, que es la amante de Aarón, es una chica que viene de una familia militar, como hubo muchos casos de jóvenes de los 70 que sus padres eran militares y ellos entraron en la guerrilla, ya sea en Montoneros o en ERP. Y obviamente en vez de tener la protección de esa familia, tiene el castigo de esa familia, ¿no? Y me gustaba trabajar eso en conjunto, ¿no? La violencia social, por un lado, de los 70, con las consecuencias en una violencia familiar ya en los 2000 y pico, ¿no? En estos tiempos. Verónica Rosenthal es una periodista que se convierte en detective, en mi opinión. Sí, claro, bueno, lo que pasa es que esto es un tema difícil en la Argentina, el policial sin policías. O sea, mejor dicho, es muy difícil poner policías a investigar, ¿no? En general, las novelas policiales de todas partes del mundo terminan con la llegada de la policía, resuelve el caso, se termina. En Argentina es al revés. El policial empieza cuando la policía llega y hace algún desastre y recién ahí empiezan los casos. Entonces es muy difícil encontrar un personaje que se pueda utilizar para investigar. Ese lugar lo ha ocupado sin duda el periodismo. Hoy también hay muchos personajes que están más vinculados con el derecho, abogados o jueces o fiscales o oficios así cercanos al mundo forense. Pero a mí lo que me atraía de Verónica es que desde el periodismo podía investigar, que es una tradición también argentina, ¿no? Los periodistas que investigan, ¿no? Cada vez menos, pero hay muchos todavía. Ahora, no solo investiga Verónica, sino que es muy valiente, demasiado valiente para hacer las cosas que hace, donde pone en riesgo claramente su vida. Sí, eso me gusta de ella, que es una persona que en la mejor tradición de la novela negra pone su cuerpo delante. Entonces, de la misma manera que en las novelas negras el detective le dan palizas, siempre está al borde de la muerte, o sea, no es como el policial tradicional donde es una persona que a partir de su inteligencia descubre quién es el culpable, sino que es a partir de la evidencia que va encontrando, y encontrar esa evidencia la lleva a meterse en lugares y en situaciones de las que a veces les resulta muy difícil salir. Y Verónica en ese sentido no tiene límites, ¿no? Va a fondo, lo que es un riesgo para ella, pero a su vez tiene como cierta protección alrededor de las personas que la quieren, ¿no? Como Federico, que es su eterno enamorado, acá no tanto que ahora. Aquí no ha sido un santo, Federico. No ha sido un santo, Federico. Digamos, no voy a contar, pero no ha sido un santo para nada. Se le fue un poquito la mano. Después de 4 novelas, estar sufriendo detrás de Verónica, le tenía que dar un poco de libertad a ese chico y que disfrute un poco de la vida lejos de Verónica. Es verdad. Pero además porque mi plan es, como vos decías, escribir 10 novelas, y yo quiero que Federico y Verónica vayan y vengan en ese vínculo amoroso y que no se pierda nunca, ¿no? Esa dinámica que tienen. ¿Los lectores siguen la saga? Sí. Es decir, a mí me pasa, esperan otra Verónica. Sí, pero además yo soy un tipo muy distraído. Al punto que hay una rata en esta novela que también se repite en La Fragilidad, que la hermana Leticia aparece con el nombre de Lucrecia, por error en La Fragilidad y ahora. Así que en la siguiente voy a poner que se llama Leticia Lucrecia, lo que es horrible como nombre. Pero nadie se da cuenta, se dio cuenta un lector, ¿no? De pronto en la novela se evoca al maquinista de La Fragilidad de los Cuerpos. Claro, sí. Siempre hay como una especie de evocación del pasado de Verónica. Bueno, pero mirá esto, yo como soy muy distraído y soy capaz de confundirme los nombres, yo no me acuerdo cuántos sobrinos tiene y de qué edades de Verónica. Tenés que
anotártelo, porque si no es Lo un tendrías que problema. anotar, pero siempre me olvido. Claro. Y un día le escribí a unas lectoras que siempre están detrás. Le digo, Decían. ¿ustedes se acuerdan? Y sabían. Y me dijeron, tiene tal sobrino, se llama de esta manera y tiene tantos años. Y, ay, gracias. O sea que los lectores a veces son mucho más, más conocedores de los libros que yo mismo. Ahora te van a llamar de Netflix, supongo. Sí, espero que en algún momento. Porque da para hacer una serie. Sí, Da hay perfectamente algunos para hacer una proyectos, no de Netflix exactamente, pero siempre hay alguno dando vueltas. Hubo, bueno, La Fragilidad se hizo una serie que la hizo TNT y Polka acá en Claro, Argentina. claro. Las Extranjeras hubo un proyecto de película de Warner que lamentablemente se cayó en un momento. Y ahí siempre hay consultas y pedidos y va más lento de lo que a mí me gustaría, pero yo creo que tarde o temprano Verónica va a volver al medio audiovisual. Creo que está más o menos cerca de llegar a algo. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque tiene que ser una actriz joven, atractiva. No tan atractiva, porque Verónica... Es atractiva, para mí es atractiva. Sí, pero no, Verónica se cree linda, lo que es una gran ventaja en el mundo creerse lindo. Si vos te crees lindo, sos mucho más lindo de lo que realmente sos. Y yo creo que Verónica se cree linda y eso hace imponer a su entorno de que es realmente linda, ¿no? Bueno, es una chica común y corriente. Bueno, yo te aseguro que es sensual. Eso puede ser. Como lector te aseguro eso. Pero eso es algo que ella trabaja, ¿no? Ella lo trabaja mucho, eso. Me parece que hay algún esfuerzo de ella también de ser así, de ser muy seductora, de tratar de conseguir de que su entorno esté alrededor de ella, ¿no? Ella investiga, ella hace todo, pero si no fuera por todos esos compañeros de trabajo que tiene, los amigos, las amigas, la familia, estaría muy sola Verónica. Ella tiene ayuda de todos en ese sentido. Sobre el final aparece un texto de Idea Vilarino que tiene que ver con la separación con Onetti, ese texto. Sí. Que era su amor, ¿no? Ella lo ha dicho, ¿no? El amor de su vida era Juan Carlos Onetti, un escritor impresionante. Y aparece un texto maravilloso de Quevedo, que, bueno, yo lo he leído mucho ese texto, ¿no? Pero termina con algo que a mí siempre me fascinó, que es: serán cenizas, pero tendrá sentido. Polvo será, más polvo enamorado. No se puede escribir eso. No, claro. No se puede escribir semejante cosa, ¿no? Sí, yo en esta novela me tomé una libertad que no me suelo tomar, que la tomé solo en Filo, y son muchos libros, o sea, entre Filo y esta, que es poner personajes muy amantes de la literatura. Que disfrutan lo que disfrutás vos, disfruto yo, que es leer, citar, leer poemas, recordar poemas, esas cosas que es de un disfrute muy grande que tenemos, y yo siempre me controlo en los personajes que no sean así. Pero en este caso, Verónica se cruza con un médico español donde los dos son apasionados de la literatura, y eso me permitió poder meter poesía, o sea, hacer un final distinto, ¿no? Es un final cargado de poesía, de cartas, ¿no? De un género que de alguna manera revive con el mail, ¿no? Con el correo. Después de muchos años de gente que no se mandaba cartas, ahora uno puede escribir cartas de despedida o lo que sea. Claro, antes esperabas la carta. Digo, él es muy joven, pero se esperaba la carta. Claro, pero viste que cartas de amor se perdió hace 100 años. Y yo creo que el correo electrónico lo recuperó eso, lo recuperó como género. Yo creo que sí. Y un poco es eso, ¿no? De recuperar ese sentido de expresar el amor con palabras. Que es algo que generalmente uno como escritor trata de contenerse, de no exagerar eso. Me fui directamente a la novela romántica y es un género que a mí me encanta, me apasiona. He leído columnas tuyas en Página 12 estupendas. ¿Cómo haces para soportar la realidad que vivimos? Es insoportable. Claro, es insoportable. Todos los días algo insoportable, todos los días. Yo creo que sí, igualmente tenemos que soportar. ¿Por qué? Porque una de las cosas es destruir nuestras cabezas. Evidentemente hay un plan en esta cosa insoportable. Entonces nos tenemos que cuidar entre nosotros. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que guardarnos momentos para disfrutar, de encontrarnos con gente, de tomar un vino si te gusta el alcohol, de ver una serie, de lo que sea, de reírte, de pasarla bien, a pesar de que estos desgraciados nos quieran arruinar la vida. Porque si nos arruinan la cabeza, que también parte de este plan macabro que tiene el gobierno de Milei, es el triunfo definitivo. Es el triunfo definitivo ese. Entonces no hay que entregarles nuestra cabeza, digamos, no hay que entregarles incluso nuestro dolor. Creo que hay que enojarse, enfurecerse, oponerse hacia el gobierno, pero a su vez establecer vínculos, establecer el sentido de comunidad, la solidaridad,
que necesitamos como sociedad, ¿no? Lo contrario de lo que ellos hacen, ¿no es Tal cierto? cual. Exactamente lo contrario. Claro, sí, y no dejarnos arrastrar. Pero a su vez es insoportable vivir en un país donde se tardó tanto tiempo para construir, ¿no? Si uno piensa, mirá, el ejemplo más claro son las bibliotecas populares. Fue Sarmiento el que las creó, no las creó Cristina Kirchner, ni Alberto, lo creó Sarmiento. Y eso ha sobrevivido a todo, sobrevivió a las dictaduras del 30 para acá, sobrevivió a todo. Y este gobierno quiere destruirlo. Y además uno no tiene argumento. Vos pensás, apalear jubilados los miércoles. ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? Lo que pasa en el Garrahan, que hoy hablé al principio del programa, el tema de discapacidad. Y yo creo que ellos se dieron cuenta que nada de eso les hace perder votos, que es definitiva. O en todo caso tienen la protección mediática para que eso no se convierta en un escándalo. Entonces vos te enojás, yo me enojo, algunas radios, algunos programas de televisión también lo manifiestan, pero la gran mayoría de eso está oculto, está escondido. Estamos discutiendo hoy a la mañana en la cadena nacional era Wanda e Icardi, en todos los canales de cualquier ideología. Lamentable, Entonces, absolutamente lamentable. En un momento donde estaba la gente saliendo del Garrahan para protestar, estaban todos con lo de Wanda e Icardi. Cuando un actor popular como Darín dice no se puede vivir en estas condiciones, la gente no puede vivir esto, se aferran a un ejemplo que dio, como fue el de las empanadas, y hacen de eso la discusión. Para decir que está todo carísimo, absolutamente carísimo. Pero claro, entonces siempre están desviando la atención. Esa es la protección mediática y social, incluso, que tiene este gobierno, y a su vez la sensación de que hay un porcentaje importante de la sociedad que apuesta a la violencia, a la destrucción. Bueno, yo no soy en ese sentido bueno, yo los hago cargo. Yo digo, cuando el domingo votaron a Dorni, discúlpenme, por si no lo saben, entérense, votaron para que apalen a los jubilados, votaron para que perjudiquen a todo el que piensa diferente, votaron para que persigan periodistas, porque la gente no es tan ilusa. Yo creo que en pos de un acuerdo democrático que nunca fue, digamos, establecido de tal manera, pero que existió en la Argentina a partir de 1983, nos hicimos muy los boludos con la complicidad de la sociedad civil, de la dictadura, ¿no? Entonces, como que todo lo pusimos en los militares, en la prensa canalla, no mucho más. Pero hay un porcentaje importante. Yo tengo un amigo muy cínico que me dijo, cuando eran las elecciones, cuando todavía no había ganado Milei, me dice, si en abril del 76 hubieran llamado a elecciones, ganaba Videla. Y yo creo que en parte es eso. Muy probable, sí. Hay una parte de la sociedad que quiere gente como fue Videla o gente como es Milei. Bueno, Hitler subió al poder con el 90 y pico % de los votos. 90 y pico % de gente que lo acompañaba. Y las sociedades se tienen que hacer cargo también de esos procesos autodestructivos, y a su vez también tienen que darse cuenta de que eso no puede ser gratuito. Si vos apoyás un gobierno fascista, eso tiene que tener consecuencias. Si vos apoyás una dictadura militar, no te estoy hablando del ciudadano a pie que dice, Milei es lo más grande que hay, porque eso, bueno, queda, que librado a la estupidez o a la maldad de la gente. Pero sí hay una responsabilidad empresarial, hay una responsabilidad gremial, hay una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Porque en un momento va a haber que decir quién habló y quién no habló, quién hizo y quién no hizo. Claro que sí. Tiene que llegar ese momento. Sin ninguna duda. Ahora, qué bueno, ¿no? Tener una novela tan potente, ¿no? Como la de Sergio Holguín, que es Media Verónica. Él conoce a Verónica más que nadie, ¿no es cierto? Espero que sí. ¿La conociste más chica? Sí, la conocí más joven. Fue en la fragilidad, era mucho más impulsiva, tenía 29, 30, ahora está cerca de los 40 y hay como replanteos de muchas cosas de su vida también. Y bueno, se quedó sin Federico por ahora. Por ahora. No hay 5 novelas por delante. Hay 5 novelas por delante. Sergio Holguín, como siempre, es un placer hablar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sergio Holguín, a leer Media Verónica. Esto es El Refugio por AM530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530.